Muy bien, entonces es importante saber describir cada cuadrante, perdón, cada región, porque en cada región vamos a encontrar esos diversos órganos que están incluidos dentro de cada una de esas regiones. Estos, por ejemplo, todos estos están incluidos dentro de este hipocondrio derecho, ¿ve? Parte del riñón, ¿verdad? La parte superior del riñón, como les dice allá. De ahí les habla del hígado en su lóbulo derecho. Esto es el lóbulo derecho del hígado, ¿verdad? No es que solo un órgano vamos a encontrar, hablamos de partes del órgano porque miren el órgano del hígado está tanto como a nivel del hipocondrio derecho como a nivel del epigastrio, ¿verdad? En el cuerpo y en la cola, que esta es la cola del hígado, entonces se encuentra en parte del hipocondrio izquierdo. Pero aquí lo importante que tienen que ver es qué órganos pueden estar incluidos acá, ¿verdad? ¿Qué órganos acá, qué órganos acá? Y aquí les especifica, ¿verdad? No los van a ver aquí todos porque algunos están posteriores o retroperitoneales a otros. Entonces, aquí no los vamos a poder ver a todos. Pero aquí en la región umbilical, que es esto se llama epigastrio, esto se llama mesogastrio o región umbilical, como le han puesto acá. Tiene dos nombres ese, pero para que usted no se equivoque, está bien decir mesogastrio, porque dice epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Mire, le sale mucho más fácil aprendérselo así. O también póngale región umbilical si se puede perder. Entonces sabe que donde esté el ombligo ahí se llama región umbilical. Por eso recibe su nombre. Ahí en la región umbilical o en el mesogastrio encontramos al colon transverso, yeyuno, mesenterio, la aorta abdominal, la vena cava inferior, la parte superior de los uréteres, la cabeza del páncreas, parte de la cabeza del páncreas, el duodeno y la pelvis renal. Ahí es importante todos los órganos de cada uno de estos regiones. Entonces se tienen que aprender todos estos órganos que se encuentran en cada una de estas regiones, ¿verdad? De aquí no hay donde perderse. Mire, hay un hipocondrio derecho, entonces hay un hipocondrio izquierdo. Esta región lumbar derecha, ¿verdad? O flanco derecho, también se llama flanco derecho, flanco derecho. Entonces, también hay un flanco izquierdo, o también llamada región lumbar izquierda. Le llaman región lumbar porque posteriormente encontramos aquí a los riñones, ¿verdad? En la parte de la región lumbar encontramos a los riñones, ahí, por eso. Mire pues, aquí, región lumbar derecha, encuentra al riñón en su parte inferior. Y aquí en la región lumbar izquierda encuentra al riñón en su parte inferior también. Entonces por eso lo relacionan con los riñoncitos. Muy bien, y si tenemos una región ilíaca o inguinal derecha, también tenemos una izquierda, ¿verdad? Las variantes son un poco los nombres, derecho e izquierdo. Las variantes aquí a la mitad, ¿verdad? Encontramos epigastrio, mesogastrio y hipogastrio, ¿verdad? Esos son nada más los nombres, ¿verdad? Tienen que aprendérselos. En las cavidades, pues las cavidades tenemos cavidad craneal, ¿verdad? Es donde se encuentran órganos como el cerebro, ¿verdad? Y la cavidad torácica tenemos cavidad craneal y la cavidad torácica. Las cavidades son las que protegen alguna estructura, ¿verdad? Y la protege a través de una estructura ósea. El cerebro está cubierto por el cráneo. La columna vertebral, acá donde vemos esto en color azul, todo esto, se le llama médula espinal, ¿verdad? Es donde salen todas las partes de los nervios hacia los diferentes órganos o estructuras como músculos también. Entonces,
La columna vertebral es lo que está protegiendo a la médula espinal, ¿verdad? Que es de donde emergen todos esos nervios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cavidades, tanto la cavidad craneal como la cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pélvica están protegidos por estructuras óseas, ¿verdad? Están protegidos por estructuras óseas y que protegen órganos internamente, ¿verdad? Cuando hablamos del conducto vertebral, este es el que está protegiendo a la médula espinal de donde emergen los nervios, ¿verdad? Entonces, tenemos cavidad torácica, protege pulmones, corazón, la cavidad pleural, dice, porque ahí tienen los pulmones, y el pericardio, el corazón, y el mediastino a nivel de prácticamente el diafragma. La cavidad abdominal solamente está protegida en su parte posterior por la columna y en la parte anterior pues solo por la piel, solo por las fases de la piel. Y la cavidad pélvica, que es lo que está protegiendo en su parte posterior, ¿verdad? Está protegido por los huesos coxales y protege a los órganos que dijimos que son útero, vejigas, en el hombre testículos, conductos eferentes de testículo, hablamos de uretra, hablamos de pelvis renal, todos esos se encuentran aquí. Entonces, tenemos cavidades y tenemos conductos, ¿verdad? Eso eso está fácil ahí. Miren, ahí están los órganos, ¿ves? Los órganos que están cuidando. Veamos otra. Veamos otra presentación. Vamos a ver la otra presentación de los huesos. La de los huesos, veamos. Ok, vemos esta presentación de los huesos, sistema esquelético. Preguntas del sistema esquelético. Vamos a ver acá. Vamos a verlos como participantes aquí. Vale. Estuvieron leyendo sobre la clasificación de los huesos según su forma, ¿verdad? Milton. Sí, doctora. Vaya. Según la forma de los huesos, ¿cómo los vamos a clasificar? Según la forma de los huesos, ¿cómo los vamos a clasificar? Veamos. Según la forma de los huesos, decimos, bueno, el esqueleto humano tiene aproximadamente de 206 a 208. Enciéndame todas sus camaritas para verlos. Aquí, quiero verlos. Entonces, tenemos un alrededor de 206 a 208 huesos. Todos estos son los huesos, miren. Todos los que los mencionan aquí. Eso está para lectura y para que lo aprendan así. Léanlo detenidamente. Entonces, funciones principales, sostén. ¿Por qué? Porque él es el que sostiene todo el peso de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tiene la inserción de los músculos. Acuérdense de los músculos. Protección, protege órganos, mire. Debajo de las estructuras óseas, como las costillas, el esternón, está protegiendo órganos. El movimiento de asistencia, porque a través de acompañado con los músculos, le va a dar la flexibilidad y el movimiento a poder contraer esos músculos para poder producirlo por medio de las propias articulaciones.
Veamos entonces, homeostasis mineral, porque almacena minerales como calcio y fósforo. Estos van a contribuir a la solidez de los huesos. Si no hay solidez en los huesos, ¿verdad? Aquí como en la imagen les aparecía aquí, que puede haber un desequilibrio homeostático a nivel del sistema esquelético que se llama osteoporosis. Es una enfermedad porque no hay calcio ni fósforo, no hay una solidez de esos huesos. Producción de células sanguíneas porque aquí en la médula ósea es donde se producen los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, y es donde se produce la famosa hematopoiesis. Aquí me corrigen que dice hemapoiesis. Hematopoiesis es el inicio de las células de la sangre, de las células formes de la sangre. Entonces, veamos. Estas son las partes de un hueso. Estas son las partes de un hueso. Aquí están las partes. Aquí en este recuadro otra vez le menciona las funciones de los huesos. Pero aquí, mire, aquí le estaba preguntando yo, según la forma de los huesos, ¿cómo se clasifican? ¿Verdad? Según la forma de los huesos se van a clasificar como largos, como cortos, como planos. Este es de la cabeza, mire, planos, como sesamoideos o como irregulares. Aquí está la clasificación de ellos según la forma de los huesos. Según la forma, mire, largos porque tienen una longitud y rigidez, tienen diáfisis y tienen epífisis. Estos predominan las extremidades de los brazos y de las piernas. Aquí está el húmero con sus componentes, con sus partes del hueso húmero. El hueso húmero, el hueso fémur, el hueso radio, el hueso cúbito, la tibia y el peroné son huesos largos, ¿verdad? Porque se caracterizan en su longitud y rigidez. Ahí usted tiene que ir clasificándolos o busque ahí en la anatomía, en el libro, cómo son estos huesos y ahí le va a dar el ejemplo de los huesos. Bien. Hablamos de huesos cortos. Mire, los huesos cortos los clasifican como los huesos del carpo. Aquí está, ¿ve? Son huesos similares a unos cubos, como los del carpo, ¿ve? Porque esos no son ni redondos, no son achatados, no tienen epífisis vertebrales, entonces se van a clasificar como huesos cortos. O también pueden ser los huesos del metatarso, porque también dice que poseen mediciones en su largo y ancho y alto que son similares, pero no son grandes, como el hueso húmero, ¿verdad? Sino que son huesos largos y anchos y similares, muy similares. Mire las falanges, se podrían confundir también con los metatarsos, ¿verdad? Aquí están los del pie. Aquí los del carpo les mencionaba porque son huesos cortos, los huesos del tarso también porque son de manera como cuboide, entonces estos huesos del tarso son cortos, también clasificados como cortos. Los huesos metatarsianos, que es la del arco del pie, también son huesos cortos, y las falanges, tanto de las manos como de los pies, todos esos son huesos cortos. Ve aquí prácticamente el ejemplo. Y los huesos planos, que se caracterizan en predominar en su longitud y en su ancho en comparación con el espesor, ¿verdad? Todos los huesos de la cabeza son planos. La escápula o el omóplato, como le menciona acá el nombre, se llama escápula o omóplato. Se clasifica como hueso plano porque tienen una superficie y longitud más o menos ancho en comparación con el espesor, ¿verdad? Aquí, huesos del tórax. Los huesos del tórax, como son el esternón, la clavícula, vamos a ponerlos por aquí. Esternón, clavícula, vamos a ver por acá adelante. Vaya, aquí están, miren. La escápula o omóplato, todas las costillas también son huesos planos, el esternón también es hueso plano, todo. El hueso coxal, este es un hueso coxal y este es el otro hueso coxal, también es hueso plano.
Pero existe una clasificación que se llaman huesos irregulares. Esos huesos irregulares son los que no tienen formas así y tienen una forma muy compleja. Tienen partes, cada una de estas espacios de las vértebras. Este es el cuerpo vertebral, la apófisis vertebral. Entonces tienen como unas espinas bífidas. Entonces hay que colocarlos en huesos irregulares porque no se pueden clasificar como largos, como cortos, porque no tienen forma de cubo y no tienen un largo similar tampoco. Entonces no se pueden clasificar como irregular, como cortos, sino que se tienen que clasificar como irregulares. No tienen una forma definida exactamente. Entonces, si vemos acá más adelante, veamos a una vértebra como es la vértebra. Tienen unas formas por aquí. Veamos. Ya no salió. Bueno. Pero la cuestión es que cada una de esas vértebras no tienen una forma definida específica, ¿verdad? Todas esas espinitas al lado posterior y a los laterales no son clasificados como cortos ni planos. No pueden ser clasificados en esa clasificación. Valga la redundancia. Preguntas con los tipos de huesos. La misión acá es aprenderse el esqueletillo. Mire, aquí donde estábamos, prácticamente acá. Me vuelvo y me posiciono acá. Oye, aquí entonces al inicio era. Aquí. Mire. Entonces, la parte aquí, huesos de la cabeza, huesos de la mandíbula, huesos maxilar superior son planos. Toda la columna vertebral son huesos irregulares. Todas las vértebras son irregulares. Hueso sacro está compuesto de 5 vértebras sacras fusionadas y conforman un solo hueso, se llama sacro. Igual cada una de esas vértebras son irregulares. Huesos como costillas, todas las costillas, miren, todas estas costillas, el hueso esternón, son huesos planos. Huesos planos. Aquí no incluimos vértebras. Solamente esternón, costillas. Omóplato, hueso plano o escápula. Omóplato o escápula es un hueso plano. La clavícula, que es esta, a este nivel estaría la clavícula, aquí, que es esta, ¿verdad? Este es un hueso plano también, no es largo, es plano, pero cuando lo veamos, no tiene una forma definida, sino que es como aplanado. Es un poco largo, pero a la misma vez en la superficie es plano. Aquí tenemos al hueso radio, aquí tenemos al hueso cúbito, aquí tenemos el fémur, ¿verdad? Con su, no, perdón, sigue siendo el húmero. Este es el húmero. Por la forma del hueso, este es el radio y este más delgado es el cúbito, ¿verdad? Aquí sí hablamos del fémur y aquí hablamos de la tibia, un poco más gruesa y más delgada el peroné, ¿verdad? ¿Ve? Esta es la tibia y este es el peroné. Estos son huesos largos también. Hueso coxal es un hueso plano. Los huesos tarsianos son huesos cortos por la forma cuboide, decíamos, o por su forma un poco largos, pero iguales en su espesor. Hablamos de los metatarsianos y a la misma vez de las falanges, que estas serían huesos. Todos los huesos del pie son huesos cortos. La rótula, estas termina siendo un hueso sesamoideo. Esa es una clasificación. Solo es el único hueso que se clasifica como sesamoideo. Por eso recibe ahí su nombre. Vaya.
tarea de ustedes aprenderse el esqueleto, ¿verdad? Ya tienen que haberse aprendido y clasificar cada uno de los huesos, ¿verdad? Aquí ya se lo estuve diciendo y pues se lo tienen que aprender porque yo les voy a preguntar la forma, según la forma de los huesos, cómo se clasifica este hueso y cómo se llama el hueso señalado. Vale, ¿qué otra cosa? Músculos. Vemos los músculos. Parte de los músculos, vamos a ver. Pero los músculos han estado ustedes en la clase. ¿Quién no estuvo en la clase de músculos? Levanten la manita ahí. ¿Quién no estuvo en la clase de músculos, sistema muscular? Al inicio, quizás, ¿verdad? A las del inicio. ¿Milton estuvo en todas las clases del sistema muscular? Sí, doctora, yo sí recibí eso. Leslie, Daniela, Edna, Sonia, Gabriela, Jessica, Katia, Valeria. Sí, doctora, yo sí recibí esa clase. Valeria, ¿recibió usted esa clase del sistema muscular? Sí. También. Entonces no tenemos problemas con el sistema muscular. Veamos un poco de... Aquí está. Veamos un poco de los tejidos. Tejidos, ajá, este sí, también este no lo hemos visto. Vale. Bueno, esto vuelve un poco al término de homeostasia, ¿verdad? Mire, que le decía que tiene que mantener las condiciones óptimas de las sustancias sodio, potasio, hidrógeno y carbono. Aquí les mencioné un poco del término homeostasia. ¿Cómo? Cuando el cuerpo puede tener una homeostasia, cuando tiene la presión óptima de la función y el estado de cada una de las células. Al haber una muerte celular, hay un daño a nivel de ese órgano y entonces ocurre una enfermedad. Alguna enfermedad, puede haber un cáncer, puede haber alguna muerte celular y ya no se pueden regenerar. Vamos a ver quién está preguntando. Ah, que están correctos. Muy bien. Mire, aquí le mencionaba. Aquí. Al haber una alteración de la homeostasis en cada órgano o en algún sistema, entonces produce enfermedades que pueden llevar a la muerte al paciente. Pueden haber enfermedades a nivel del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del sistema renal, del sistema circulatorio, del sistema nervioso. En todos los sistemas puede existir alguna alteración en la homeostasis, ¿verdad? El mecanismo del control o sensor. Vaya, este se lo voy a explicar de un solo acá. En el aumento o la disminución de la temperatura. Dígame. No sale, solo sale donde tiene todos los archivos. De verdad. Sí. Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando. Voy a compartir pantalla. Aquí. Vale. ¿Aquí hoy sí la mira? Sí, hoy sí. Hoy sí, vaya. Perdón, que a saber por qué se había desconfigurado. Vale. Aquí, por ejemplo, hablamos de el sistema del control homeostático. Por ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo de la temperatura. El cuerpo puede recibir tanto una carga de un aumento de la temperatura como una disminución de la temperatura. En el aumento se llama fiebre, ¿verdad? O hipertermia, le podemos llamar el término, hipertermia. Cuando baja a grandes cantidades se le llama hipotermia, ¿verdad? A ese término de hipotermia. Entonces tenemos subir o bajar la temperatura. Entonces eso es prácticamente la señal. En el mecanismo sensor, ¿verdad? La temperatura va a ser detectada en ese momento por unas células que están a nivel de la piel
Y esas células son las que van a llevar esas señales, ¿verdad? Como podemos observar acá, ¿verdad? Aquí, este es un cuadro como que estuviéramos viendo el sistema de la piel, el sistema tegumentario. Ahí, por ahí están las células chiquititas. Y entonces, esa transmisión de, por ejemplo, la disminución de la temperatura que se va a llevar en ese mecanismo sensor a través de las células especializadas en la piel que les menciono, va a llevar esa información a una región en el cerebro aquí que se llama hipotálamo, que lo vamos a ver en la siguiente clase al regreso, después del sistema muscular, ¿verdad? Y que en este hipotálamo es en el que se constituye el centro de integración o de control. Este es el que es el centro de integración o de control. Allí es donde recibe todas las señales transmisoras. Y entonces estas señales transmisoras llevan esa señal hacia algún lugar que necesita para poder regular esa temperatura. Y como sabemos que los músculos son los músculos es un órgano, ¿verdad? Así, igual, porque es un sistema. Es una agrupación de músculos y ahí es donde va a ser llevada esa transmisión y los músculos son los que ayudan a mantener el cuerpo a una temperatura, ¿verdad? Entonces, en el mecanismo efector, lo que va a suceder es que en ese momento tiende al paciente a tener escalofríos, a generar grandes cargas de sudoración. Si se han fijado, cuando hay fiebre, uno tiende a sudar. Entonces, eso es lo que manda ese mecanismo efector a través de los músculos y lo lleva hasta la piel a manera de que el cuerpo quiere regular ese nivel de la temperatura para volverlo a la normalidad, en sus límites normales. Eso exactamente es lo que quiere hacer y o lo disminuye o lo sigue aumentando, ¿verdad? Si lo disminuye la temperatura llega al término de hipotermia y si lo aumenta a niveles de hipotermia. Aquí lo riesgoso es tanto de uno y de otro, ¿verdad? En el término de hipertermia puede llegar a un golpe de calor, por ejemplo en los estadios, llega al golpe de calor, va a perder el estado de conciencia el paciente. En hipotermia, en grandes bajones de temperatura, hay una hipotermia y igual puede llegar a perder el estado de conciencia y se vuelve la piel fría, ¿verdad? Se vuelve la piel fría y igual puede llegar a morir el paciente, ¿verdad? Es bien importante conocer esto. Aquí cuando les hablaba de los niveles de organización, esta si más no me recuerdo fue la segunda clase, después de las posiciones anatómicas, porque aquí hablamos de que nosotros somos un conjunto de células, miren, desde un nivel de una célula muy pequeña, muy microscópica, hay varias células que van a conformar el nivel tisular de los órganos, o sea, millones de células van a conformar a un órgano y, por ejemplo, el corazón que está rodeado de muchas arterias y muchas venas, junto con ellos, en conjunto, todos esos órganos de arterias, venas, arteriolas, vénulas y el corazón van a formar un sistema, es el famoso sistema cardiovascular. Y entonces hay muchos sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema renal, el sistema linfático, el sistema inmunitario, está también el sistema nervioso. Así como existen muchos sistemas, entonces los sistemas son los que van a conformar al individuo. Entonces, esto es la famosa organización de la materia viva. Igual, para mantener una célula también tiene sus niveles para que se pueda formar una célula. Y en los ecosistemas también tienen organización en la materia viva. Desde este animal inicia desde una biosfera, ¿verdad?
y están dentro de un ecosistema o pueden vivir en algunas comunidades, pueden ser poblaciones o puede ser solo un animal en sí solo, ¿verdad? Puede estar solo. Esto es de lo que nosotros estamos conformados. Nuestro nivel de organización se compone de átomos, moléculas, muchas células. Estas células componen los famosos tejidos. Estos tejidos van a conformar a todos los órganos y los órganos en conjunto forman sistemas. Por ejemplo, sistema reproductor, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema renal. Aquí en los tejidos es bien importante conocer, ¿verdad? Bueno, de la célula ya les ha hablado la doctora Jiménez y no hay mucho variante. Lo que me interesa tal vez es que sepan que hay célula procariota, eucariota, que la de nosotros es una célula eucariota porque se asemeja a la célula animal, pero también en la célula eucariota también encontramos a las células del tipo vegetal. Sus comparaciones, más que todo ahí, igual, la doctora Jiménez les ha hablado mucho de la célula, ¿verdad? Entonces, y la célula la vienen viendo desde ciencias naturales. Lo importante aquí en la célula es saberse los nombres. Tiene 3 partes: membrana celular, citoplasma y organelas. Las organelas son como todas las partes, ¿verdad? Nucleolo, vacuolas, lisosomas, citoplasma, mitocondria, esos son organelas. La membrana es lo que lo rodea y el citoplasma es donde están esas organelas, ¿verdad? El núcleo es un organela, ¿verdad? Todas las partes son organelas. Y el citoplasma es como una gelatina. Si usted le pone a la gelatina, le pone fresas, ¿verdad? Las fresas son las organelas, el citoplasma es toda la gelatina y la membrana celular sería el vaso de la gelatina o el depósito donde está la gelatina. Veamos las funciones. Ahí tienen cada una de las funciones de ellos. Las funciones de cada organela ahí las tienen específicamente, ahí las pueden retroalimentar. Pero hablábamos de una parte bien importante acá de los tejidos. Eso es lo que quiero que me comprendan. Acá, los tejidos, cuando hablábamos de que las diferentes células conformaban tejidos. Antes de formar un órgano, forman tejidos. Entonces, en nuestro cuerpo hay 4 tipos de tejido. Tejido conectivo, epitelial, muscular y nervioso, ¿verdad? Tejido, aquí tenemos el tejido conectivo, epitelial, nervioso y muscular, ¿verdad? Y entonces es donde tenemos las características de cada uno de los tejidos del epitelial. Tenemos la función de cada uno de ellos. El tejido epitelial es el encargado de que se distribuya por todo el cuerpo, ¿verdad? Tienen sus localizaciones. A ver si encontramos lo que les quería mencionar. No, aquí no está. Pero, por ejemplo, en el tejido muscular hablamos que tenemos 4 tipos de tejido muscular, ¿verdad? Tenemos el tejido muscular esquelético, tenemos el liso. ¿Cuál otro teníamos? A ver, recuerden. El cardíaco. El cardíaco, el liso, el esquelético y me falta uno. ¿Cuál es? Son 3. Solo eran 3, el 3, ¿verdad? esquelético, el Ajá. muscular liso Ajá. y el tejido muscular cardíaco. Cardíaco, exacto. Entonces, pero en el cuerpo, así también tenemos otros tipos de tejidos. Miren, tenemos al tejido epitelial, que este es el que está conteniendo los vasos sanguíneos, ¿verdad? El tejido conectivo, que es el más abundante. Hay una amplia distribución en el cuerpo humano y que representan al principal medio de transporte del organismo,
Tiene varias células dispersas y forman fibras abundantes. Localizaciones como por ejemplo en la piel, en la epidermis, en los nervios, en los espacios de las fibras, en los haces musculares, también tenemos el tejido conectivo, ¿verdad? El tejido muscular, pues ahí hablábamos de los 3 tipos de tejidos que tenemos muscular y el tejido nervioso. El tejido nervioso específicamente se relaciona solo con el sistema nervioso central y el periférico. Entonces estamos hablando de que todas las neuronas están constituidas de tejido nervioso. Ahí estamos bien. Vaya. Y yo creo que aquí ya no hay donde perderse. Esto lo de los sistemas, solo te los traía aquí a mención para que fueran conociendo cuántos sistemas tenemos. Tenemos sistema circulatorio, digestivo, endocrino, inmunológico, linfático, muscular, nervioso y óseo, ¿verdad? Esto es lo mismo que les hablaba de la organización de los seres vivos. Aquí, miren, aquí le explica, miren. El conjunto de células iguales forman a un tejido. Aquí hay millones de células. Entonces, ese conjunto de células que son iguales forman a un tejido, ¿verdad? Una agrupación de esos tejidos van a formar a un órgano. Y varios órganos forman un sistema. Y varios sistemas en conjunto, al final, conforman al cuerpo humano. Y de eso se trata los niveles de organización celular. Eso es más que todo, ¿verdad? Esto ya es lo mismo. Esto ya solo era la recopilación de eso. Bien, yo sé que hemos ido rápido. Pero preguntas, algo que quieran saber. Lo que les di más o menos es como lo que más resaltaba para mí en las clases, aunque todo es importante, para mí todo es importante. De los 8 participantes que nos quedamos, preguntas, Daniela, ábranme las cámaras por favor para ver, ya nos queda solo un minuto de la clase del repaso. Preguntas. Preguntas. Quedaron más perdidos. Dani, quedaron perdidos. Daniela. No. ¿O sí? No. ¿Segura? Bueno, demos el repaso, oye. Les voy a de todos modos subir los videos de esta. Gracias a Dios que los pude grabar. Así es que ahí les va a quedar, no sé si esta está grabando todavía. Ahí les va a quedar la